Bienvenidos a esta exploración, a este análisis profundo donde vamos a sumergirnos de lleno en uno de los relatos más asombrosos que existen. Acompañadme, vamos a bajar el ritmo un momento. Imaginad el polvo del camino, el calor sofocante del sol de Oriente Medio. Estamos en un pequeño pueblo llamado Betania. Fijaos en este detalle. Betania estaba a unos 15 estadios de Jerusalén, es decir, a escasos 3 kilómetros. Tan cerca de la gran ciudad, y sin embargo hoy el ambiente aquí es denso, asfixiante, marcado por el eco de las plañideras y el luto absoluto. No estamos ante una simple historia antigua que leemos de pasada. Que va. Esto es un tapiz monumental sobre el dolor más profundo, sobre una espera que resulta insoportable y, finalmente, sobre una esperanza que rompe todos los esquemas. Esta narración nos exige ir despacio, nos pide detenernos a sentir la arena bajo las sandalias, escuchar el llanto desgarrador físico y real de dos hermanas que han perdido a su pilar, y observar cómo la desesperación humana más absoluta y demoledora choca, de frente, contra una fuerza indescriptible. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Detengámonos un segundo para dejar que el peso enorme de esta frase caiga con toda su fuerza. No es una simple queja, no es un reproche superficial, es el grito ahogado de Marta. Imaginad su rostro surcado por las lágrimas, los ojos hinchados, el agotamiento físico brutal después de días enteros de vigilia junto a la cama de su hermano, viendo cómo la vida se le escapaba. Es el desgarro total, es esa agonía que intenta encontrar algún tipo de sentido a través de nuestra frágil lógica humana. Y es que pensadlo bien, cuando la tragedia nos golpea, nuestra mente exhausta suele anclar la fe en lo que ya pasó, si tan solo hubieras llegado ayer, o la proyectamos hacia un futuro incierto, pero nos cuesta muchísimo concebir que un poder real esté operando justo ahora, en medio de nuestro dolor presente. Aquí, entre las rocas calientes y polvorientas de Betania, la fe choca dolorosamente contra lo que parece ser un silencio, una ausencia divina intolerable. Y frente a esa complejidad humana, nos encontramos con esta cruda y brevísima simplicidad. Jesús lloró. Es sin duda una de las revelaciones más profundas de toda la historia, porque en medio del abismo de la pérdida, frente a una tumba fría de piedra que sella a un amigo querido, no vemos a una deidad estoica, distante, que mira desde las nubes con frialdad. Para nada, vemos una empatía extrema. Y atención aquí, porque los textos originales en griego nos dan un detalle fascinante. No se trata de un llanto silencioso, bonito o resignado. La palabra usada sugiere un gemido visceral, casi como el bufido de un caballo, una perturbación profundísima en el espíritu. Es una indignación gutural, ante la fealdad, ante la tiranía absoluta de la muerte. Es un momento asombroso que nos demuestra que el sufrimiento y el desgarro humano no se ignoran, se comparten hasta la mismísima médula, incluso cuando, como veremos, hay un propósito infinitamente mayor a punto de desplegarse. Sección 1. La pausa sarrora. Vamos a adentrarnos en la primera fase de este descenso hacia la oscuridad más total. Si analizamos la cronología de este retraso, os aseguro que la agonía se hace casi palpable. Fijaos, el mensaje urgente se envía el primer día. Un grito de auxilio desesperado que atraviesa los kilómetros. El que amas está enfermo. Pero pasan los días 1 y 2 en la más absoluta, incomprensible y desconcertante quietud. Luego, el viaje a pie toma otros 2 días, así que la llegada a Betania ocurre cuando el calendario marca una cifra verdaderamente demoledora: 4 días en la tumba. ¿Y por qué esto es tan crucial? Bueno, en la tradición judía de aquel tiempo, este número lo cambiaba todo. Existía la creencia popular de que el alma rondaba el cuerpo durante 3 días, con la esperanza de poder regresar. Pero al cuarto día, el rostro empezaba a desfigurarse. La descomposición física era un hecho biológico innegable, irreversible, y el hedor insoportable de la muerte ya se apoderaba de la cueva. Al cuarto día, amigos, toda esperanza quedaba, oficialmente y para siempre, extirpada. El texto nos revela un detalle que a primera vista resulta escandaloso. Tras recibir la noticia urgente, él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Para la lógica humana, para cualquiera que estuviera observando la escena, esta inmovilidad debió sentirse como una negligencia incomprensible, un abandono completamente gélido justo en el momento de mayor vulnerabilidad. Es muy fácil imaginar la desesperación de Marta y de María, vigilando el camino principal hora tras hora, viendo cómo el sol se ponía una y otra vez sin que apareciera la única persona que podía salvar a su hermano. Pero, y esto es fundamental entenderlo, esta espera tan prolongada no fue un descuido, en absoluto. Fue un retraso meticuloso, una pausa completamente estratégica que iba en contra de todo nuestro instinto humano de auxilio inmediato. Y esto nos sumerge de lleno en un concepto fascinante: la orquestación.
Hablamos de un retraso divino y absolutamente deliberado, diseñado a propósito para aguardar hasta que se alcance la más absoluta, final y asfixiante desesperación humana. El doloroso silencio de esos días no nació de la apatía, era el preludio necesario, la preparación del gran escenario. Las hermanas tuvieron que descender hasta el fondo mismo del duelo, tuvieron que sentir el peso inamovible de la losa cerrando la tumba y aceptar con todo el dolor de su corazón la putrefacción de la muerte. Porque, pensadlo así, solo cuando el escenario está sumido en la oscuridad total y absoluta, la luz que está a punto de irrumpir puede ser verdaderamente innegable, redefiniendo por completo los límites de nuestra realidad. Sección 2. El crisol del corazón. Nos trasladamos ahora directamente al lugar del entierro, a lo que podemos llamar el crisol del corazón. Es ese horno espiritual intensísimo donde nuestra lógica humana, todo lo que sabemos y nuestra experiencia sensorial deben rendirse, doblegarse ante una autoridad superior en el tiempo presente. Visualicemos la escena física. Hace un calor sofocante. Hay una multitud guardando un silencio lúgubre y vemos esa inmensa piedra caliza bloqueando la entrada de la cueva. Una piedra fría, pesadísima y definitiva. Cuando de repente se escucha el mandato de «quitad la piedra», es un asalto directo a la razón. Exige destrozar por completo la barrera de nuestra racionalidad, esa misma racionalidad que advierte, a través de la voz temblorosa y escandalizada de Marta: «Señor, ya huele mal», porque detrás de esa roca la lógica dice que solo hay descomposición, tejidos marchitos y el olor insoportable de una muerta de 4 días. Se plantea así un contraste aterrador y monumental, ¿verdad? Por un lado tenemos la lógica humana, esa teología segura y ordenada de Marta, construida sobre la creencia de una resurrección distante, allá a lo lejos, en el último día. Es una doctrina cómoda hasta cierto punto, porque no nos exige absolutamente nada en nuestro presente. Pero por el otro lado tenemos la soberanía divina, una exigencia completamente disruptiva, de confiar en un poder que no solo promete dar vida en un futuro lejano, sino que afirma ser la vida misma, aquí y ahora, frente a un cadáver en estado de putrefacción. Es la colisión brutal entre el confort de lo que podría pasar algún día y el terror incomprensible de lo que se ordena que suceda en este preciso instante. Sección 3. Lázaro, ven fuera. El ambiente en este punto llega a su nivel de máxima tensión. Trasladémonos todos a ese instante preciso de silencio sepulcral, justo después de que unos hombres, con esfuerzo, apartan la pesada piedra. El aire viciado, húmedo y putrefacto escapa de las sombras de la cueva hacia la brillante luz del día. Aquí presenciamos la soberanía en su estado más puro, la autoridad absoluta sobre la aparente finalidad irreversible de la biología. Jesús eleva los ojos al cielo, pronuncia una oración de agradecimiento al Padre en voz alta para que los presentes escuchen, y luego fija su vista en la boca de la tumba. Fijaos que no hay susurros místicos, no hay varitas mágicas ni conjuros secretos. Solo vemos la postura firme de quien posee una autoridad infinita, alguien que no le pide permiso a la muerte, sino que le exige su sumisión total e inmediata. Y entonces la orden atronadora rasga el aire caliente de Judea: «Lázaro, sal fuera». Es un grito poderoso que hace añicos el silencio más profundo de la existencia humana. Imaginad la realidad visceral de este momento, los jadeos ahogados de los dolientes que retroceden, los ojos completamente desorbitados de las hermanas. Hay unos segundos de tensión extrema. Y entonces, un sonido imposible, el arrastre inconfundible de unos pies vendados rozando el suelo irregular de piedra. De las entrañas más oscuras de la muerte empieza a emerger una figura que es, a la vez, grotesca y absolutamente majestuosa. Un hombre envuelto en vendas de lino desde los pies hasta la cabeza, con el rostro completamente cubierto por un sudario, avanzando a trompicones paso a paso hacia la luz cegadora del sol. Es una imagen que pone los pelos de punta. Esta intrusión de la gracia, amigos, no fue para nada una resucitación silenciosa, delicada y pacífica. Todo lo contrario. Fue una disrupción violenta, un quiebre total de las leyes de la naturaleza y de la termodinámica. Fue, literalmente, la vida eterna invadiendo por la fuerza nuestra línea temporal, irrumpiendo en un espacio sellado y dictando reglas completamente nuevas. La muerte había reclamado su supuesta victoria, ya había iniciado su proceso biológico de descomposición en ese cuerpo, pero se vio obligada a retroceder, a soltar sus garras y devolver su botín intacto frente a la verdadera e inagotable fuente de la existencia. Sección 4. Desatando el pasado. El milagro ha ocurrido. Es innegable. El corazón vuelve a latir, la sangre bombea, los pulmones se llenan de aire caliente. Pero, si observamos bien, la escena sigue siendo sumamente inquietante. Ese hombre que ahora respira sigue caminando con rigidez. Está atrapado, prisionero dentro de sus propias ropas de sepulcro.
Esas vendas fúnebres, que seguramente estaban endurecidas por las especias, la mirra y el sudor de la muerte, están atando su mandíbula, cegando sus ojos y limitando cada uno de sus torpes pasos. Son un símbolo físico absolutamente abrumador para nosotros hoy. Representan esa vieja creación, esos pecados que se nos adhieren a la piel, esas reglas asfixiantes o los traumas no resueltos del pasado. Simbolizan esa triste y común realidad de que, muchas veces, incluso después de experimentar un rescate profundo, seguimos arrastrando las pesadas mortajas de nuestra oscuridad anterior. Y es aquí donde resulta asombroso observar el proceso físico, tangible y colaborativo que exige la verdadera libertad. Primero, claro, ocurre el llamado divino, esa chispa de vida que era imposible. Segundo, vemos la acción personal. Lázaro, aún a oscuras y atado, tuvo que hacer el esfuerzo monumental de obedecer y caminar hacia la luz. Pero el tercer paso es vital y a menudo lo olvidamos. El deber de la comunidad. Desatadlo y dejadle ir, se ordena. Imaginad a los miembros de esa comunidad, quizás todavía en shock, acercándose con las manos temblorosas, despegando tira a tira ese lino que aún huele a humedad y a tumba. Es un esfuerzo conjunto. La liberación real de nuestras ataduras asfixiantes requiere que otros intervengan. Casi nadie puede quitarse sus propias vendas fúnebres en completa soledad. Y así, la redención adquiere aquí su dimensión más táctil, más real. No se trata simplemente de sobrevivir al final biológico o de tener un corazón latiendo de nuevo. Es el acto físico de tomar esa primera respiración profunda, nítida y sin restricciones, justo después de que el sudario cae al suelo y te permite ver el cielo. Es la liberación total, absoluta, de las ropas del sepulcro, de todo aquello que aún huele a descomposición. Es lo que permite que una persona pueda por fin caminar libremente, moviendo sus brazos, sintiendo el calor del sol en el rostro, completamente desvinculada y separada del lugar que, hasta hace unos instantes, estaba destinado a ser su destino final y eterno. Ante una imagen tan poderosa, surge una interrogante ineludible para todos nosotros. Cuando la gracia irrumpe con semejante fuerza en nuestra realidad y revierte el orden natural de las cosas, ¿está nuestra mente verdaderamente preparada para tal disrupción? Es una pausa necesaria que debemos hacer. Porque, por extraño que parezca, abandonar la muerte o nuestras zonas oscuras requiere dejar atrás una forma de existir que, por asfixiante y dolorosa que sea, al menos nos resulta conocida y predecible. Arrojar las ataduras familiares exige un valor inmenso, el valor de enfrentar una vida totalmente nueva, en campo abierto, sin esas paredes y limitaciones que antes dictaban y excusaban cada uno de nuestros movimientos. Sección 5. El coste final. Y justo cuando pensábamos que la historia termina en celebración, la atmósfera sufre un giro drástico y oscuro. Atrás, muy atrás, queda la luz cegadora y el júbilo incontrolable en Betania. Ahora, la narrativa nos hace descender a los pasillos cerrados, fríos, de piedra y tenuemente iluminados del Sanedrín en Jerusalén. Fijaos bien en el marcado contraste de este nuevo escenario. Por un lado, vemos el pánico desatado del Sanedrín. Las élites religiosas, lideradas por Caifás, están sumidas en cálculos frenéticos. Están sudando frío, murmurando en las sombras ante la idea de que este milagro tan público provoque la ira de los romanos y pierdan su frágil cuota de poder terrenal. Y por otro lado, majestuosamente ajeno a todos esos oscuros complots políticos, avanza imparable el plan divino, un cálculo insondable y eterno que consiste en sacrificar a uno solo por la redención absoluta de todos los demás. Es verdaderamente escalofriante presenciar cómo el miedo se propaga como un veneno letal. El asombroso milagro de devolverle la vida a un hombre firmó, casi de inmediato, una sentencia de muerte irrefutable para su autor. Y la ironía de todo esto alcanza niveles casi absurdos. Poco tiempo después, la conspiración apuntaría también a asesinar al mismísimo Lázaro. Pensadlo, hombres influyentes y educados maquinando para destruir la evidencia viviente, intentando asesinar a alguien que acaba de demostrarles empíricamente que no puede ser retenido por la muerte. El brillo innegable de la vida resulta tan amenazante para aquellos que aman las sombras y el control del poder, que están dispuestos a multiplicar la sangre derramada con tal de no ceder ni un milímetro de su estatus. Y así llegamos a un presagio espiritual de un peso abrumador, algo que le da a todo este relato su verdadera profundidad. Esta asombrosa resurrección en Betania no fue en absoluto gratuita. El aliento cálido que regresó a los pulmones de Lázaro fue comprado a un precio incalculable. La inminente, dolorosa e inevitable marcha hacia la cruz de quien le otorgó esa vida. Es una redención de sustitución, un intercambio de lugares de un dramatismo absoluto. La vida prestada en esa pequeña aldea polvorienta fue el precursor directo, el detonante exacto de la crucifixión. Es decir, los clavos, la sangre y la madera áspera fueron el coste exacto, la factura a pagar por aquellas palabras que lograron romper el silencio milenario de la tumba. Todo esto nos conduce finalmente a la geografía del silencio, el desierto.
Tras la condena del Sanedrín, el texto nos dice que hubo un retiro hacia una ciudad llamada Efraín, cerca del desierto. Imaginad ese entorno áspero, solitario y árido. No se equivoquen, no es la huida desesperada de un prófugo acorralado, es un repliegue táctico, soberano. Es un espacio físico de aislamiento absoluto, donde el viento levanta el polvo y el silencio pesa. Allí, en la quietud inmensa de la naturaleza inhóspita, se espera con paciencia a que el reloj divino marque el inicio de la fiesta de la Pascua. Es la calma tensa, prolongada y reflexiva, justo antes de que ocurra el sacrificio definitivo que, de una vez y por todas, cambiará la historia del universo. Y así llegamos al final, pero queda, suspendida en el aire, una pregunta que todos debemos hacernos. A la luz de esta historia, ¿vale realmente la pena aferrarse con tantas fuerzas a nuestra frágil seguridad mundana, defendiendo nuestras pequeñas posiciones temporales, si el coste es perdernos la realidad peligrosa, disruptiva y absolutamente deslumbrante de la verdadera redención? Es un eco que demanda una respuesta en nuestro propio silencio interior, un desafío frontal para soltar por fin las viejas vendas de lino que nos atan, dejar atrás el olor a encierro y atrevernos hoy mismo a dar un paso firme hacia la luz.